Todo empezó una noche de lluvia en un apartamento compartido en las afueras de Madrid. Tenía 27 años, pesaba 110 kilos y mi única interacción social real era con el repartidor de pizza. Trabajaba en un centro de llamadas, vendiendo seguros que yo mismo sabía que eran una estafa, y mi cuenta bancaria gritaba auxilio cada fin de mes. Mi nombre es, o era, Julián. Aquella noche, mientras navegaba por foros de Deep Web buscando métodos para ganar dinero rápido, encontré un hilo titulado El método del espejo negro. No era un esquema de inversión, ni un curso de coaching. Era una especie de guía de comportamiento extremo diseñada por alguien que se hacía llamar el arquitecto. El post decía algo que me heló la sangre: tú no eres tú. Eres el resultado de los miedos de tus padres, de la desidia de tus maestros y de la pereza de tus genes. Si quieres mejorar, primero debes asesinar a la persona que ves en el espejo. Parecía la típica basura filosófica, pero yo estaba desesperado. El método consistía en aislamiento sensorial y reprogramación de identidad. Seguí las instrucciones. Vendí mi televisor, mi consola, y pedí un préstamo de 10,000 euros que sabía que no podría devolver en mi estado actual. Con ese dinero alquilé una cabaña en un pueblo fantasma cerca de Teruel, donde el único vecino era un anciano llamado Don Mario que no hablaba con nadie. Los primeros 3 meses fueron el infierno. No había internet. No había distracciones. Mi única tarea era correr 10 kilómetros diarios por el monte y escribir en un diario cada pensamiento oscuro que tuviera. Mi cuerpo dolía, mis pulmones ardían. Hubo días en los que lloraba frente a una pared de piedra porque extrañaba la dopamina barata de Instagram. Pero entonces ocurrió el primer giro. Un día, mientras exploraba el sótano de la cabaña, encontré una caja fuerte que no estaba en el contrato de alquiler. Dentro no había dinero. Había carpetas con fotos. Fotos mías. Fotos mías entrando al supermercado en Madrid meses antes de decidir mudarme. Fotos mías durmiendo en el autobús. Alguien me había estado observando mucho antes de que yo encontrara aquel post en el foro. Me di cuenta de que el arquitecto no era un desconocido en internet. Era alguien que me conocía. El pánico me hizo querer huir, pero no tenía coche y el siguiente autobús pasaba en 3 días. En lugar de escapar, decidí usar ese miedo como combustible. Si alguien me observaba, les daría el mejor espectáculo de mi vida. Empecé a estudiar finanzas y programación con los libros que había llevado. Mi mente, libre de la niebla digital, se volvió una esponja. En 6 meses, mi cuerpo era irreconocible. Había perdido 30 kilos de grasa y ganado una musculatura magra y funcional. Pero lo más importante era mi mirada. Ya no era la de una víctima. Un día, Don Mario, el vecino silencioso, se acercó a mi valla. Me entregó un sobre lacrado. Él dice que ya estás listo para la fase 2, susurró con una voz que parecía papel de lija. Dentro del sobre había una identidad nueva, un pasaporte, una tarjeta de crédito con 50,000 euros y un boleto de avión a Singapur. El nombre en el pasaporte era Adrián Valles. El sobre incluía una dirección y una instrucción: la mejora personal no es solo salud y dinero. Es poder. Ve y recupera lo que te pertenece. Llegué a Singapur sintiéndome como un impostor, pero actuando como un rey. Me infiltré en el mundo del arbitraje financiero gracias a los conocimientos que absorbí en la cabaña. Conocí a una mujer llamada Elara, una inversora de alto nivel que parecía saber más de mí de lo que me decía. Ella se convirtió en mi mentora y eventualmente en algo más. Pero la perfección es una fachada. En una cena de gala en un rascacielos con vista a Marina Bay, vi a un hombre que me hizo soltar la copa de cristal. Era mi antiguo jefe del centro de llamadas de Madrid. El hombre que me humillaba por llegar 5 minutos tarde. Estaba allí sirviendo copas. Pero cuando cruzamos miradas, él no me reconoció. Yo era un hombre nuevo, un Adrián. Sin embargo, él me guiñó un ojo y me susurró al oído mientras me servía vino: buen trabajo con el peso, Julián. El arquitecto está orgulloso. Se me cayó el mundo encima. Todo mi progreso, mi dinero, mi cuerpo, era todo un experimento. Estaba viviendo una vida prefabricada por una organización que se dedicaba a moldear personas por razones desconocidas. Decidí investigar a Elara. Entré en su oficina una noche y encontré lo que menos esperaba.
No era una red de espionaje. Era algo mucho más personal. Encontré un contrato de fideicomiso. Mi padre, que nos abandonó cuando yo tenía 5 años y a quien yo creía muerto en la indigencia, era uno de los fundadores de una firma de capital riesgo masiva. Había muerto un año antes de mi transformación, y había dejado una cláusula. Su hijo solo heredaría su fortuna y su imperio si demostraba que podía salir del barro por sí mismo, bajo la supervisión de sus antiguos socios del Consejo de Arquitectos. Todo había sido una prueba orquestada. El post en el foro, la cabaña, las fotos, incluso el encuentro con el Ara. Mi mejora personal fue el entrenamiento para una sucesión dinástica que yo nunca pedí. Ahora estoy aquí, sentado en una oficina que vale más que todo el barrio donde crecí. Tengo el cuerpo que soñé, el dinero que nunca imaginé y el conocimiento para mover los hilos del mundo. Pero cada vez que me miro al espejo, no veo a Adrián, ni veo al nuevo Julián. Veo el producto de una ingeniería social perfecta. ¿He mejorado? Sí. Soy la mejor versión de un ser humano que se puede ser en términos de salud y éxito. Pero la pregunta que me persigue cada noche mientras miro las luces de la ciudad es, ¿alguna vez tomé una decisión propia? Actualización. Han pasado 2 semanas desde que publiqué esto y las cosas se han vuelto extrañas. Recibí un mensaje privado de una cuenta recién creada que solo decía, no debiste publicar el detalle de la cabaña. Borra el post si valoras la fase 3. No sé qué es la fase 3. He contratado seguridad privada, pero ¿cómo sabes si tus guardaespaldas trabajan para ti o para quienes te crearon? He empezado a liquidar activos en secreto. Si esto es un juego de ajedrez, voy a empezar a mover piezas que ellos no esperan. Actualización. He descubierto algo aterrador. Don Mario, el anciano de la cabaña, no era un vecino. Era un psicólogo conductual que fue reportado como desaparecido en los años 90. He encontrado registros de otras 12 personas que pasaron por el método. Solo 3 siguen vivas. Las otras, bueno, sus mejoras no fueron permanentes y la organización no acepta fallos. Si dejo de actualizar, busquen en los registros de la propiedad de un pequeño pueblo llamado Albarracín. He dejado algo enterrado bajo el roble viejo, cerca del arroyo. No es dinero. Es la verdad sobre quiénes son realmente los arquitectos. Me voy de Singapur esta noche. No como Adrián, ni como Julián. Me voy como nadie. El silencio en este ático es ensordecedor. He pasado las últimas 72 horas encerrado en una suite de seguridad en Bangkok, un lugar que ellos no deberían conocer, usando una red satelital encriptada. Si pensaban que la revelación de mi padre era el final de la madriguera del conejo, estaba tan equivocado como el primer día que entré en aquella cabaña. Actualización. Para entender lo que pasó después de mi huida de Singapur, tienen que entender cómo funciona la logística de una vida que no te pertenece. Cuando eres un activo de alto valor para personas como los arquitectos, tu dinero no es realmente tuyo, son números en una pantalla que ellos pueden apagar. Salí de Marina Bay con lo puesto y una mochila táctica que había preparado meses atrás por si acaso. No usé mi pasaporte de Adrián. Recordé una lección de la cabaña, la sombra no tiene nombre. Usé un contacto que hice en los bajos fondos de Heilan, un falsificador tailandés que me debía un favor por haberle salvado de una paliza de cobradores de deudas. Me dio un pasaporte maltés a nombre de Lucas Bella. El escape fue puramente cinematográfico, pero sin el glamour. Tuve que saltar desde la cubierta de un yate privado a una lancha motora en movimiento bajo la lluvia tropical, evitando las patrullas costeras que sospechosamente estaban muy activas esa noche. Llegué a Bangkok con una fiebre de 40 grados y la paranoia perforándome el cráneo. Pero no podía detenerme. Tenía que saber que era la fase 3. Logré hackear, gracias a las interminables horas de estudio en Teruel, un servidor secundario de la firma de mi padre. Lo que encontré me revolvió el estómago. La fase 3 no era una etapa de mi vida. Era un producto. Los arquitectos no solo mejoran personas por herencias. Son una incubadora de líderes. Seleccionan a jóvenes rotos con potencial genético pero sin dirección, y los someten a un trauma controlado seguido de un éxito artificial. ¿Para qué? Para venderlos. Corporaciones, gobiernos y grupos de presión alquilan a estos individuos reprogramados para ocupar puestos de poder,
sabiendo que son emocionalmente dependientes de la estructura que los creó. Yo no era un heredero recuperando su trono. Yo era un caballo de Troya siendo preparado para ser insertado en el consejo de administración de una de las mayores energéticas de Europa. Pero aquí está el giro que me ha mantenido despierto. En los archivos de la fase 3, encontré una carpeta llamada Sujetos descartados. Abrí el primer archivo. Era la foto de un hombre de unos 50 años, con el rostro demacrado. Era mi jefe del centro de llamadas de Madrid. El hombre que vi en Singapur. Él no estaba allí para vigilarme. Él era un modelo antiguo. Un experimento de los años 2000 que falló en algún punto y fue degradado a tareas de vigilancia y servidumbre para los nuevos modelos. Él no me guiñó el ojo por complicidad. Fue una advertencia. Buen trabajo con el peso, no era un cumplido. Era el código que ellos usan para medir el progreso de la mercancía. Ayer, mientras revisaba los diarios de Don Mario que logré digitalizar antes de quemar los originales, encontré una nota marginal que lo cambió todo. Julián muestra una resistencia anómala a la sugestión química. Tuvimos que aumentar la dosis en el suministro de agua de la cabaña. El sujeto cree que su voluntad es la que lo mueve, pero es la mezcla de oxitocina y anfetaminas de liberación lenta lo que ha esculpido su disciplina. Si se entera, la disonancia cognitiva podría destruirlo. Todo este tiempo mi fuerza de voluntad fue un cóctel de drogas administrado por un anciano que fingía ser mudo. Mi transformación física, mi claridad mental, nada fue real. Fue química y manipulación ambiental. Me miré en el espejo del hotel. El hombre fuerte, decidido y atlético que veía, ¿quién era sin la droga? Empecé a temblar. Llevo 5 días limpio desde que salí de Singapur y el colapso está empezando. Mis manos no dejan de vibrar y una depresión negra, más profunda que la que sentía en Madrid, está empezando a filtrarse por las grietas de mi mente. Pero no voy a rendirme. Si mi disciplina fue fabricada, ahora tengo que construir una de verdad, mientras mi cuerpo grita por las sustancias de los arquitectos. He descubierto que hay una reunión en un hotel boutique en las montañas suizas el próximo mes. El Consejo de Arquitectos se reúne para presentar a la nueva camada. Y yo voy a asistir. No como el éxito que ellos esperan, sino como el fallo sistémico que los va a destruir. He empezado a contactar a los otros 2 supervivientes que mencioné. Uno está en Brasil, viviendo como un ermitaño. La otra es el Ara. Sí. El Ara también fue una creación. Su papel conmigo no fue solo mentoría, fue un emparejamiento genético planificado. Ella me contactó anoche a través de un canal seguro. Está aterrada. Dice que la fase 3 para ella implica eliminación, porque ya ha cumplido su propósito conmigo. Actualización. Estamos en un tren hacia algún lugar cerca de la frontera con Austria. El Ara está sentada frente a mí. Se ve pálida, pero sus ojos tienen una chispa de humanidad que no vi en Singapur. Me ha contado que los arquitectos no son una organización externa. Julián, me dijo mientras cruzábamos los Alpes, tu padre no fundó esto para darte una lección. Lo fundó para vivir para siempre. No entendía a qué se refería hasta que me mostró su propia cicatriz en la base del cráneo. Yo tengo una igual, siempre pensé que era de un accidente de niño que no recordaba bien. No son solo drogas, amigos. Son implantes de interfaz neuronal básica. Están recopilando nuestros datos biométricos, nuestras reacciones, nuestra memoria, para alimentar una IA que emula la conciencia. No quieren líderes. Quieren datos perfectos para crear una inmortalidad digital para la élite que pueda pagarlo. Nosotros somos los servidores biológicos donde se procesa esa información. Mi mejora personal fue, literalmente, optimizar el hardware para su software. Ahora mismo, mientras escribo esto, siento un pitido agudo en el oído derecho. El Ara dice que es la señal de sincronización. Significa que nos han localizado. Si este es mi último post, quiero que sepan esto. La verdadera mejora personal no tiene nada que ver con el éxito, el dinero o un cuerpo perfecto. Se trata de la libertad de ser un desastre si así lo decides. Prefiero ser el Julián gordo y triste de Madrid, pero con mi mente intacta, que el Adrián perfecto con un chip en el cerebro. Vamos a entrar en esa reunión en Suiza. No llevamos armas. Llevamos un virus informático diseñado con la propia firma digital de mi padre que el Ara guardó durante años.
Si logramos conectarlo a su red central, todo el sistema de los arquitectos caerá. Los modelos despertarán. Las identidades se borrarán. El mundo volverá a ser un caos. Y será hermoso. Deseadme suerte. O mejor, no me deseéis nada. Dejad de seguir consejos de desconocidos en Internet. Dejad de buscar el método perfecto. Solo vivid antes de que alguien decida vivir por vosotros. El pitido en mi oído derecho se convirtió en una pulsación rítmica, un segundero metálico que marcaba el final de mi tiempo como Adrián. El ara me apretó la mano mientras el ascensor de cristal subía por la fachada del Hotel de Pic, en los Alpes suizos. Si el virus no carga en los primeros 10 segundos, Julián, estamos muertos, susurró ella. Su voz no temblaba, pero sus ojos estaban inyectados en sangre. Ella también estaba sufriendo el síndrome de abstinencia de las sustancias del consejo. Las puertas se abrieron a un salón que desafiaba la gravedad. Una estructura de acero y cristal suspendida sobre un precipicio de 500 metros. En la mesa circular, 6 figuras estaban sentadas en penumbra. En el centro, una pantalla holográfica mostraba flujos de datos biométricos en tiempo real. Mis datos. Los de El Ara. Los de cientos de otros repartidos por el globo. Me adelanté ignorando a los guardias de seguridad que, extrañamente, no se movieron. Parecían estatuas de sal. Se acabó, dije, y mi voz sonó más profunda de lo que recordaba, una autoridad que no sabía si era mía o de la programación. Se lo de los implantes. Se lo de mi padre. La figura en la cabecera de la mesa se inclinó hacia la luz. No era un anciano decrépito. No era el rostro de las fotos de mi padre. Era un espejo. Frente a mí estaba un hombre que parecía mi gemelo, pero con 10 años más de experiencia en su mirada. Su piel era perfecta, su postura impecable. Era la versión definitiva de lo que yo debería ser en una década. Hola, Julián, dijo la figura. Su voz era idéntica a la mía. O mejor dicho, sujeto 14B. Yo soy el sujeto 14A. Tu padre no murió. Simplemente se convirtió en el primer modelo exitoso. Y tú no eres su hijo. Eres su iteración. El mundo se detuvo. El ara soltó un grito ahogado y conectó el dispositivo USB a la consola de la entrada mientras yo trataba de procesar lo que escuchaba. No había linaje. No había familia. Solo había versiones de un mismo código genético, optimizadas década tras década. La fase 3, continuó mi padre // yo, no es integración social. Es la convergencia. Tu conciencia va a ser cargada en la red central para refinar el algoritmo. Tu cuerpo físico será descartado y tus activos pasarán al sujeto 14C, que ahora mismo tiene 9 años y está empezando su entrenamiento en una escuela en Boston. Ahora, gritó el ara. Ella golpeó la tecla de ejecución. Las luces del salón parpadearon. Los hologramas empezaron a distorsionarse, transformándose en una lluvia de estática roja. El virus de El Ara no era solo un borrador de datos, era una bomba de conciencia. Introducía un error lógico en la interfaz neuronal de todos los arquitectos conectados. El hombre frente a mí se llevó las manos a la cabeza, gritando. Su rostro empezó a contorsionarse de una manera no humana, como si su piel no pudiera contener la presión de los datos corruptos. Tú no puedes existir sin nosotros. Rugió mientras sus ojos estallaban en una hemorragia interna. Prefiero no existir, respondí. El cristal del salón comenzó a agrietarse bajo la presión de las contramedidas de seguridad del edificio. El ara me agarró del brazo, arrastrándome hacia la salida de emergencia mientras el hotel entero empezaba a entrar en modo de autodestrucción digital. Los servidores estaban ardiendo en el sótano, y con ellos, las identidades de miles de personas. Actualización el final. Estoy escribiendo esto desde una cabaña, pero no la de Teruel. Estoy en algún lugar de la Patagonia, donde el frío te recuerda que estás vivo y el internet solo llega una vez a la semana a través de un camión de suministros. El ara está conmigo. Ella perdió la visión del ojo izquierdo durante la desconexión del chip, pero dice que nunca ha visto el mundo con tanta claridad. Yo volví a ganar peso. Mis músculos se han ablandado y a veces me olvido de cómo programar en Python. Mi mente ya no es una supercomputadora.
A veces estoy triste sin razón y a veces me da pereza levantarme. Y es maravilloso. El Consejo de Arquitectos colapsó esa noche. No porque los matáramos a todos, sino porque su moneda de cambio, la predictibilidad humana, desapareció. Cuando el virus borró las bases de datos y dañó los implantes, miles de modelos en puestos de poder recuperaron sus recuerdos originales o simplemente se volvieron locos. El sistema financiero global tembló durante meses, pero la humanidad, en su hermoso y caótico desorden, sobrevivió. He borrado todos mis rastros. Ya no existe Julián, ni Adrián, ni Lucas Bella. Los 50,000 euros que quedaban en mi cuenta los doné de forma anónima a un refugio para personas con enfermedades mentales en Madrid. Si estás leyendo esto y todavía buscas ese método mágico para cambiar tu vida, hazme un favor, cierra esta pestaña. Sal a caminar. Siente el sol en tu cara, o la lluvia, o el cansancio de tus pulmones. No intentes ser una versión optimizada de ti mismo para un mundo que solo quiere usarte. Sé imperfecto. Sé lento. Sé ruidoso. Sé tú antes de que alguien más decida quién deberías ser. Esta es mi última actualización. Por fin, después de tanto tiempo, he terminado mi mejora personal. He logrado lo que nadie en ese salón de Suiza pudo comprar con todo el oro del mundo. He vuelto a ser nadie. Y nunca me he sentido tan poderoso.